Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Como todos los días martes nos juntamos a dibujar en nuestra clase online y vamos a seguir con la segunda parte final del elefante que hicimos en la clase anterior. Aquí tenemos, cierto, el dibujo del elefante, el cual le trabajamos el fondo, fuimos buscando luz y sombra. Y ahora vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de borrar con la goma algunas líneas que quedaron desde la clase anterior, un poquito más marcadas quedaron. Así que vamos pasando nuestra goma moldeable, que es una goma de amasar, de color gris, como cuadradita. Y esta es una goma especial para dibujar. Lo ideal, cierto, que esta gomita sea de la marca Faber-Castell o marca... hay una marca, una submarca de Faber-Castell, que como tengo la memoria frágil, parece que se me fue. Eh, de la marca Lira. Lira, esa es la marca. Entonces, lo ideal, ¿cierto? Marca Faber-Castell o de la marca Lira. Y si hay otra por ahí también que sea buena, la compran. Tienen que preocuparse de la goma, ¿cierto? Que sea blanda, que no sea una goma dura. Si no se puede amasar es porque no es muy buena. Entonces suavizamos un poquito la línea y empezamos a trabajar ahora en la figura del elefante. Tenemos los lápices dispuestos, ordenaditos, ¿cierto? De los H, HB, y aquí viene toda la numeración de los B hacia arriba hasta llegar al 8B. Mientras el lápiz el número es más alto, 8B, es más blando. Entonces con eso logramos una oscuridad mayor. Vamos a buscar el modelo entonces y vamos a empezar a trabajar. Siempre recomiendo partir con el lápiz HB porque es un lápiz intermedio. Entonces sirve para dar las primeras luces y sombras. En las clases anteriores también vimos cómo hacer esta línea, ¿no es cierto? Se hace siempre en un mismo sentido. Para primero empezar a manejar la presión de la mano sobre el papel. Y después ya ustedes se pueden ya soltar cuando ya manejan esa presión. Y lo pueden hacer en dos sentidos. Y van avanzando de a poquitito, ¿cierto? Van rellenando los espacios. Y vamos dando una intensidad de luz sobre esa patita. En el borde de acá, de la patita, se hace más oscuro. Ahí volvemos a pasar con el mismo lápiz HB. Y fíjense que vamos a empezar a dar un valor más oscurito. Y aquí aparecen como unos pliegues. Y aparece un poquito más de sombra acá. Y aparece como un pliegue de sombra aquí. Y nosotros aprovechamos de hacerlo y después pasamos el lápiz suavecito para hacer el otro valor de luz, que es más clarito. Allí también tiene una marca, ¿cierto? Una sombrita, esta parte del elefante. Y tiene como un cuerito suelto aquí. Y aparece un cuerito que está más abajo, que es más oscurito. Y aquí, como es más oscuro, pasamos el lápiz, más capas. Aquí lo pasamos suavecito. Pasamos una sola capa suave. Vamos también con la línea ir dibujando como el movimiento de la textura que tiene el elefante, que tiene como unos pliegues, ¿cierto? Unas arrugas que se van formando. Entonces nosotros vamos siguiendo esa dirección con el lápiz. Aquí las líneas vienen hacia acá, ¿cierto? Y después se doblan en pliegue aquí.
Y después la línea aquí en la guatita se van hacia el otro, en sentido contrario acá. ¿Sí ya? Hay una parte más oscurita acá de sombra. Ahí es donde yo vuelvo a pasar otra capita arriba. Vamos a tomar también un pedacito de confort para no tomar el trabajo. Entonces lo vamos a sujetar desde el confort. Y hay un pliegue más clarito que está por acá. Ahí reservamos el espacio del papel. Y vamos trabajando un poquito alrededor para que se vea esa parte más clarita. Y esa parte más clarita aparece por acá, por el potito del elefante aquí, un poquito más luminoso. Ahí quedó la línea del círculo para construir el trabajo. El dibujo por cajas, la vamos a suavizar. Así que ahora vamos a seguir avanzando entonces con nuestro dibujo del elefantito. Y como les contaba, vamos a seguir dando la sombrita acá, sin pasar el lápiz fuerte, sino que son sombras suaves. Mientras más atrás toman el lápiz, lo apoyan sobre la hoja, lo van deslizando, más suave le queda la luz. Fíjense ahí que yo voy pasando el lápiz suavecito, que apenas marque la línea. Y da unos tonos muy claritos. Así que vamos avanzando por aquí, ¿cierto? Vamos dejando estos espacios de luz, o después con la goma los podemos dar, en caso que los cubramos. Y les contaba que vamos siguiendo el movimiento de los pliegues. En este caso aquí los pliegues se vienen traer esta dirección hacia abajo aquí. Entonces ahí con el lápiz vamos siguiendo esos pliegues. Y como vamos sumando una línea con la otra, vamos dando los tonos más oscuritos en este sector de acá. Se trata de un gris más oscuro. Donde tengamos que hacer un poquito más de luz, el elefante tenga más luz, ahí pasamos el lápiz suavecito, que apenas se vea la línea. Ahí, ¿cierto? Seguimos avanzando. Primero damos las primeras manchas. Aquí vamos a hacer unos pliegues que tiene sería como el codo aquí del brazo, ¿cierto? Del elefante. O de la pata delantera. Y aquí se marca como un pliegue también de sombra, en esta parte aquí. Las sombras o los pliegues de acá de la patita van así como en diagonal acá. Aquí la orejita tiene unos pliegues también de sombra acá abajito. La oreja proyecta sombra sobre el cuerpo aquí en esta parte de acá.
y la sombra va tomando como una forma. Aquí vamos tratando de resolver esta parte ahí. Es un plano que tiene un poquito más de sombra, ¿cierto? Y aquí tiene una sombra un poquito más marcada en esta parte de acá. Después nos vamos a saltar el lápiz un 2B o 4B y ahí damos la sombra más oscurita. Y todo este plano de la patita de atrás tiene que ser más oscurita. La sombra también ahí, con unos pequeños saltos de luz. Ahí la oscurecimos. Habíamos visto también que todo este plano aquí se formaba como esta forma de sombra aquí, de las dos orejas. Y aquí la orejita de acá abajo es como los pliegues de una cortina. Se notan como unas sombritas más marcadas y una especie como de pliegues que se van formando. Con partes que tienen como una hendidura, ¿cierto? Se proyecta una sombra ahí porque está un poquito más hundida esa parte de la oreja. Aquí habíamos marcado una sombra más. Aquí se había apuntado una especie de sombra que tiene aquí en el cráneo. Una hendidura acá. Se proyecta un poquito de sombra por este ladito. Y todos los otros valores son grises claritos. Y pasamos lápiz suavecito, ¿cierto? Que apenas se vea la línea. Para que dé unos tonos más claritos. Por aquí aparece un brillo ahí. Tratamos de reservarlo. Trabajamos alrededor. Por acá aparece otro brillo. Aquí se forma como un triangulito de sombra, donde se resalta como los huesos del cráneo, ¿cierto? Que tiene una parte aquí bien oscurita, aquí bien marcada. Después aparecen unas sombras muy suaves aquí en los colmillos. Y apenas se ve la línea. Son tonos muy claritos. Y lo pasamos nosotros que apenas se ve la línea para que dé el efecto de luz. Y después llegamos a la parte de la trompa acá, que tiene unos pliegues bien marcados. Aquí se forma una sombra acá del cráneo. Toda esta parte acá de la trompa, todo este bordecito es más oscuro. Ahí con la línea vamos siguiendo, ¿cierto? La forma o los pliegues de la trompa. Y llegamos a la parte acá. Ahí podemos afinar un poquito la trompa acá en la puntita aquí.
Aquí nos vamos a la boca, entonces hay una parte bien oscura aquí hay una sombrita que se marca por el contorno de la boca. Y unas líneas bien marcadas en el rostro aquí. La parte de la sombrita esta del cráneo, ¿cierto? Aparecen como unos pliegues ahí bien marcados. Y vamos pasando la línea por arriba para que se marquen. Y después aquí esta parte de la orejita ya también tiene una sombra un poquito más oscurita. Y después toma por los pliegues hacia abajo aquí. Y todo lo demás tiene que ser un valor suavecito. Y hay un brillo acá. En la parte como más iluminada aquí, un gris más clarito. Que toma como esta forma. Ahí lo voy encerrando en un plano. Se llama un plano que es una forma irregular o... En este caso es una forma irregular, ¿cierto? Lo voy encerrando. Para después yo paso el lápiz y no cubro esa parte. Entonces la dejo como el blanco del papel. Va a quedar como un brillo. Y un plano, si recordamos lo que hemos hablado, ¿cierto? Un plano puede ser una forma reconocible o una forma amorfa, que no tiene, que no es reconocible, abstracta también. Entonces encerramos o dibujamos ese plano, ¿cierto? Y después le tiramos la línea alrededor. Y esa parte va a quedar, como queda blanca, va a quedar más luminosa. Así vamos repasando los pliegues. Y todo esto lo hemos hecho con el lápiz HB. Fíjense que tiene muy buena, como un lápiz intermedio, ¿cierto? Nos permite hacer las luces más claritas y las sombras más oscuras. Trabajamos un poquito el fondo también aquí, hay una sombra un poquito más oscura. Por aquí también se nota un poquito más oscuro. Del fondo, lo que está atrás del elefante. Ahí, ¿cierto? Y seguimos trabajando entonces. Vamos a pasar a otro lápiz. Ah, nos faltaba la colita. Y esta pata que va atrás. Esta patita es muy oscura. Ahí pasamos el lápiz, ¿cierto? Aquí quede un valor bien oscurito. Y por acá se nota un plano de sombra aquí como que hubiera una sombra que proyecta el mismo cuerpo con la colita sobre esta patita. Se ve en plano de sombra por acá abajito. Y todo lo demás tiene un tono gris más clarito. Ahí pasamos el lápiz con menos presión, para que quede más clarito. Los pelitos de la cola, ¿cierto? Son más oscuros. Y también el ancho de la colita más oscurito. Ahí. Siempre vamos mirando en la imagen, ¿cierto? Cómo se va viendo el elefante. Se ve bastante bien, ¿cierto? Los pliegues y todo lo que estamos haciendo. Vamos a repasar una parte de la sombrita acá que se nos estaba escapando. Y esta sombrita va subiendo hacia arriba y se van formando como pliegues, arrugas. Por esta parte de acá.
Van subiendo los pliegues ahí. Le viene un valor más oscurito y ahí cuando nosotros volvemos con el lápiz a repasar, le vamos dando esos valores más oscuritos. Se suma el pigmento una capa con otra y logramos una oscuridad ahí. Y también se forma como unos pliegues acá y hay un pequeño corte de una sombra que estaba hacia acá. Y esa parte de abajo queda un poquito más luminosa. Y sube un poquito la línea ahí. Ahí, sube un poquito. Toda esta parte de la colita es más clarita, el fondo es más oscuro. Fíjense que si yo oscurezco más el fondo, toda esa parte del elefante se va a ver más luminoso todavía. Entonces ahí tengo que meterle un poquito más de pigmento al fondo para que se empareje y se vea más oscurito. Y todo lo estamos haciendo con el lápiz HB. Vamos a sacar los lápices un poquito más arribita. Que el elefante tenga volumen, ¿cierto? Para lograr esto necesitamos que las relaciones de luz y sombra del fondo con la figura sean compatibles. En este caso el fondo es más oscurito y al ser más oscuro hace que el elefante se vea más luminoso hacia adelante. Entonces ahí nosotros tenemos que darle un poquito más de sombra al fondo. Rellenar estos espacios que son más claritos, oscurecerlos para lograr ese valor. Ahí vamos a acomodar la hoja, no se corre mucho, vamos a correrla ahí. Ahí. Ahí está un poquito más oscurito el fondo. Aquí también vamos a meterle una sombrita aquí. Hay un arbolito. Hay una sombra que se proyecta en el borde del árbol. Aquí. Y por supuesto que la tierra no es plana, sino que igual tiene unos como puntitos, rayitas y formas sombras que van quedando, ¿cierto? De la tierra, de las piedracitas, de alguno que otro pastito que aparece por ahí. Entonces se denota más irregular el plano este de sombra. Aquí también. Puede ser un poquito de barro que se pisó, ¿cierto? Esta parte es más oscurita. El borde del agua más oscurito. Y así vamos dando un toquecito en todas partes. Vamos avanzando. Aquí el elefantito tiene un chorro de agua que va tirando hacia abajo. Hay una parte que el elefante proyecta una sombra hacia adelante que es más oscurita.
aquí esta parte de esta piel, ¿cierto? Que donde está el colmillo, también un poquito más de sombra alrededor, hacia el borde, y más clarito hacia adentro. Aquí, esa parte ahí tiene como un brillito. Aquí dentro de la trompa, ¿cierto? Unos pliegues bien marcados. Mejor ahí vamos a tener que cambiar de lápiz a uno más oscuro para que se vea. Ya dejamos entonces el lápiz HB, pero hay una parte que está quedando blanca aquí entre medio, que es el color de la piel del elefante, aquí de la patita. Y esta parte más gordita ahí tiene como una arruguita. Ahora sí, nos vamos a saltar un 4B, que es un lápiz más blando, ¿cierto? Para hacer las sombras más oscuritas. Repasamos la sombra que tiene acá en la frente del elefantito. Repasamos algunos pliegues que son más oscuritos. Por ejemplo, aquí en la oreja se forma como un pliegue ahí, una raya más oscurita de sombra. Aquí en esta parte de las orejitas es más oscuro. Fíjese como el lápiz es más blando, logramos una oscuridad mayor. En esta parte de acá de la orejita que está más atrás, aparece también una sombra aquí. Y aquí se forma como una gran sombra, se confunden los dos bordes de las orejas. Aparece en una parte de pliegue aquí más oscurito. Para acá más suave las sombras. Esta parte de aquí, entre la orejita acá y la patita arriba, tiene un pliegue más oscurito. La oscuridad se mete un poquito por acá, va dibujando pliegue ahí. Aquí también tiene un plano más oscurito. Y así vamos trabajando en cada parte del cuerpo del elefante que nosotros veamos, ¿cierto? Que sea más oscurito, le pasamos el lápiz 4B. Es un lápiz más blando, logramos una oscuridad mayor. Aquí, por ejemplo, en toda esta parte de la colita más oscurito, el pelito de la cola más oscurito, esta patita que está hacia atrás ahí, dando como que está inclinada así en diagonal, más oscuro. Está más levantadita, está levantada el talón. Ahí, toda esta parte más oscurita, pero tiene un pequeño brillo por ahí. Lo apuntamos, ¿cierto? Y trabajamos alrededor para que todo quede más oscuro y esa parte quede más clarita. Así, y hay una sombrita acá del pliegue aquí de la pierna trasera que es más oscurito. Todas estas líneas se van proyectando hacia arriba ahí como pliegues. Aquí también tiene unos pliegues bien marcados, ahí le van pasando el lápiz. Con harta confianza, ahí le van haciendo todas esas rayitas, esos pliegues que tiene. Aquí cambia la línea, tiene unos pliegues aquí como hacia el lado. Acá arriba como que fueran como líneas cruzadas acá arriba. Por acá arriba también se nota una sombra un poquito más oscurita, pero son como puntitos. Aquí también el cuerpo, habíamos dicho que vienen como unas líneas que vienen en este sentido. Aquí hacia el centro, aquí también vienen de arriba y se juntan acá al centro. Y después tiene como unos pliegues aquí hacia atrás. Ahí nosotros le vamos dando ahí la dirección a las líneas.
Aquí en esta parte de acá, más sombrita, ¿cierto? Más oscura. Aquí se marca el bordecito de la boca aquí. Por la parte de abajo también se hace más oscurito. Aparecen unos pliegues bien marcados por acá en la carita. Aquí también cerca del ojito aquí se forma como un pliegue acá, como un plano, ¿cierto? Una hendidura bien marcada aquí. Esta parte aquí debajo del ojito. Hacia el lado derecho ahí. Y después esta sombra se proyecta hacia abajo aquí. Va marcando una sombrita por todo este borde hacia abajo, hacia la boca. Y así llegamos a los pliegues de la trompa. Y vamos pasando el lápiz, ¿cierto? Y dando esos pliegues más oscuritos. Donde el bordecito es más oscuro. Y se proyecta la línea hacia acá más suave. El ojito del elefante no se alcanza a ver, pero si lo acercamos un poquito, vamos a ver los detalles. Tiene como un plano bien oscuro. Sería como una cosita así de sombra, ¿cierto? Y se le ve como el ojito bien negro. Se proyecta una sombrita hacia adelante aquí en los pliegues de la piel. Por acá también. Y aquí la ceja un poquito más oscurito. Ahí seguimos avanzando con los pliegues acá en la trompa. Y ustedes van haciendo la línea, ¿cierto? Que sigue el movimiento de la pliegue de la trompa. Y parte de estos pliegues que van así, va una rayita que traen como esta dirección. Esta línea de los pliegues de la trompa se meten aquí entre medio, aquí. Hay un tono más clarito, vamos a tener que hacerlo con el lápiz HB o con un H. Es un tono bien clarito que tenemos que lograr. Aquí vamos siguiendo los pliegues de la trompa hacia abajo aquí. Mucho más marcada para acá. Aquí todo este bordecito de la trompa tiene que ser más oscurito. Ya ustedes con la rayita le van dando la dirección, ¿cierto? A sus pliegues. Aquí son más horizontales. Acá como que más en diagonal hacia abajo se van dibujando. Aquí como la línea hacia abajo ahí. Después se suma con la parte aquí del colmillo que está acá. También tiene sus pliegues. Se unen ahí las líneas. Ahí, ¿cierto? Y aquí tiene una parte que tiene un poquito más de luz en la cabeza. Aquí aparte de esta hendidura aparece otra más por acá. Ahora ya lo estamos viendo en detalle. Ahí más oscurito y se marca una sombrita por acá arriba. Así como una media luna, como el dibujo de una herradura. Y nosotros vamos asimilando las formas, ¿cierto? Y seguimos trabajando en nuestro elefantito acá, los pliegues de las orejas. Ahí pasamos el lápiz más suavecito porque son oscuras, pero no son tan oscuras como esta parte de acá. Entonces pasamos el lápiz suavecito, sin hacer presión.
para lograr que eso quede más oscurito, pero no tan oscuro como, como los otros planos que son más oscuritos todavía. Acá se nota una sombra bien marcada, que es de la vegetación que está atrás. Estas sombritas nos dibujan la forma que está delante. ¿Por qué? Porque al dar una sombrita acá más marcada, se ilumina más esa parte de ahí. Es maleza atrás, es pastito, que aparece ahí como muchas rayitas. Ahí se va haciendo como una textura de ramitas en la parte del fondo acá. Ahí, cierto, el colmillo es totalmente blanco, con una pequeña sombrita por acá abajo. Ahí vamos a tener que pasar la goma y volver a borrar esa parte. Ahí para que quede más clarito. Ahora que está hacia atrás, tiene un poquito más de sombra ahí entre medio. Ahí tenemos que volver a hacer que aparezca. Darle un poquito más de luz. Vamos a trabajar alrededor, ¿cierto? Porque tiene un poquito más de sombra alrededor. Y vamos pasando estamos trabajando con el lápiz 4B. Un lápiz que es más blando, entonces logramos una oscuridad mayor. Ahí tenemos el dibujo del elefante, ¿cierto? Miren que va quedando lindo. Vamos a marcar un poquito más la sombra por esta parte. Aquí tiene que ser más oscurito. Tiene una sombra por acá también más oscurita. Por aquí también se marca un pliegue más oscurito de sombra. Esta parte de acá más oscurita. Y aquí los pliegues van hacia atrás aquí. Ahí lo hacemos más suave porque no son tan oscuros. Y esta parte más oscurita. Y los pliegues son más largos aquí. Y aparece un plano de sombra aquí. Vamos a hacer la rayita de aquí para arriba. Entonces aquí acentuamos la sombra en esta parte de acá. De aquí para arriba. Ahí, ¿cierto? Y acá arriba vamos viendo los pliegues marcamos uno que otro pliegue, como una rayita. Vamos a ver cómo está quedando nuestro trabajo ahí desde el ojo de la cámara. Se ve bastante bien. Hay partes que están muy luminosas todavía, falta matizar un poquito ahí, dar un poquito más de valores de luz. Por aquí también, ¿cierto? En la espalda. Volvemos a dar los toquecitos, pero vamos a pasar un lápiz H, que es un lápiz clarito. Nos va a dar unos valores bien luminosos.
Y vamos a correr la imagen hacia el lado y vamos a achicarla un poquito para ver los detalles. Ay. El lápiz H, ¿cierto? Ese color que une la luz y la sombra. Un lápiz suave, ¿cierto? Que hace tonos bien claritos. Y ahí nosotros vamos pasando el lapicito sin hacer presión. Fíjense cómo va uniendo todos esos planos blancos que fueron quedando. Aquí se borra esa línea de la cabeza, hay que suavizarla con la goma. Aquí dijimos que estaba muy plano esta parte, le damos un poquito más de sombra. Pero una sombra muy suave con el lápiz H. Marcamos un poquito más los pliegues acá. Es muy importante el ojo de la cámara porque nos va indicando cómo va quedando. Y se ve mucho mejor, ¿cierto? Aparecieron unas sombritas suaves, aparecieron unas sombras suaves por acá. Vamos a ocupar el lápiz 4 para volver a repasar uno que otro pliegue por ahí que sea importante. Pero le vamos a sacar punta para que haga una línea fina. Entonces, por ejemplo, aquí marcamos los pliegues, de esta parte como del codo del elefantito. Ahí le pasamos el lápiz, ¿cierto? Para hacer estos pliegues de sombra. Y aquí mismo aparecen unas sombritas también, como unos pliegues. Y aquí también como una hendidura que tiene la musculatura de la pata acá. Después aparece como una sombrita por acá abajo, un poquito más oscurita. Y el bordecito de la pata se hace más oscurito. Y la parte de atrás aparece como unos pequeños brillos. Ahí podemos pasar la goma y dibujarlos.
Y aquí pasamos a todo lo contrario, aquí con la goma ustedes la van pasando y van sacando pigmento y aparecen unos brillitos de atrás. Aprovechamos la goma esta moldeable y le vamos a dar un poquito más de brillo. El elefantito con la trompa está jugando con agua y está botando el agüita ahí. Ahí le vamos a dar un brillito. Ahí para lograr el efecto tenemos que oscurecer un poquito más alrededor. Aprovechamos la goma, ¿cierto? Para hacer unos pliegues o partes que son un poquito más luminosas. Aquí aparecen unos grises más claritos. Aquí se suaviza esta línea, tenemos que suavizarla. Ahí le vamos pasando la goma suavecito. Por aquí por la cara también le pasamos la goma. El ojo también está muy clarito, tenemos que darle un poquito más de luz, o sea de sombra, perdón. Hacerle un gris suavecito al ojo. El H dice ideal, ¿cierto? Para dar un tono más oscurito, pero que no quede tan oscurito. Damos un poquito de color de piel. Ahí vamos avanzando, ¿cierto? Dijimos que la agüita, si oscurecemos un poquito alrededor acá, vamos a girar un poquito el trabajo, o acomodarlo un poquito más para poder meter la mano acá. Entonces, si yo trabajo un poquito de sombra alrededor de la agüita, voy a lograr que la agüita sea más luminosa, porque va a resaltar el blanco del papel. Esta parte de la agüita ya es más compleja, ahí tenemos que tener harta paciencia para hacer como unos pliegues que tienen unas pequeñas hendiduras que producen un efecto de sombra en el agüita. Entonces es como una parte que se hunde un poquito el agua, ahí aparece la sombra. Entonces ahí necesitamos más tiempo para hacer este efecto de agüita. Vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿cierto? Para que no sea muy extenso el trabajo. Y ustedes van creando todo un mundo de sensación de texturas. Observen bien el modelo. Son como pequeñas rayitas así, que se van entrelazando entre ellas. Es difícil el efecto del agua, pero ya tenemos esa parte que es más clarita, ¿cierto? Y el agua va chocando. Ahí ustedes van haciendo como que se abra un poquito el chorro. Y aparece el chorrito de agua hacia atrás también, ahí se nota. Ahí, una cosita así. Ahí acomodamos el elefantito, ¿cierto? Seguimos avanzando. Ya para darle el término a nuestro trabajo, miren qué lindo quedó nuestro modelo del elefante. Hay varias herramientas que podemos ocupar. Existe este lápiz goma, donde nosotros vamos a tratar de limpiarlo acá en el cartón, porque tiene que estar limpiecito antes de pasarlo. En una lija, en un cartón se limpia, y ustedes lo van pasando sobre la superficie acá, y esta gomita, que es una goma especial,
va a hacer aparecer los brillos más importantes. Esta goma no se utiliza en el proceso, sino que se utiliza al final. Porque es una goma dura que puede lastimar la superficie del papel. Entonces es como el brillito final, el toquecito ahí que necesitamos. Para eso sirve. Y siempre se va limpiando. No tengo una lija cerca, así que por eso es que lo estoy pasando sobre el cartón. Y ustedes lo pasan sobre una lija fina. Y vamos a hacer aparecer el colmillo de atrás también, que es más clarito. Ahí seguro que apareció. Y también nos sirve para dibujar uno que otro pliegue del elefante que sea importante. Aquí tiene un toquecito de luz por acá. Entonces son los brillos más importantes. Y los últimos brillos, los finales. En esta parte del potito, aquí hay un poquito más de brillo, ¿cierto? Esta parte de acá también tiene un poquito más de brillo. Esta parte aquí de la carita un poquito más de brillo. Entonces esta goma se utiliza para los toquecitos nomás y se acaba. Y se termina la obra. No se abusa de esta goma. Lo pasamos sobre el cartón ahí para que se suelte vaya botando la parte sucia. Se va ensuciando a medida que lo vamos pasando. Y le damos los toquecitos al elefante, ¿cierto? Los que faltan. Y la carita. En uno que otro pliegue acá de la trompa. A medida que la vamos ocupando la goma se va ensuciando y la pasamos por una lija y la vamos limpiando. Y creo que ya tenemos lista nuestra obra. Llevamos ya, vamos a ver cuántos minutos, 47 minutos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Tenemos un hermoso elefante hecho con lápiz grafito. Que está con agüita, ¿cierto? Allí toda la paciencia del mundo para hacer los plieguecitos de la agüita y vayan observando la imagen, la que apareció en la primera clase. Y nos vemos si Dios quiere el próximo martes. Disfruten, cuídense. Y aquí nos juntamos todos los días martes en Facebook, Cultura Machalí, a nuestras clases online, a dibujar con lápiz grafito. Que lo pasen muy bien.